Truffaut decía que a él le interesaban las películas que expresaban o bien la alegría de hacer cine o la angustia de hacer cine, es decir, las películas que vibran. Y la película de la que vamos a hablar hoy, que este año cumple 50 años de su estreno, Job Corridor, estrenada en 1963, de Samuel Fuller, es una de esas películas que vibran, evidentemente, y nos hacen vibrar a todos. Aunque es una película de culto, hay gente que piensa que las películas de culto son las películas olvidadas. Yo no creo que sea así. Yo creo que las películas de culto son las películas que forjan su propia leyenda. Por eso son de culto. Y en el caso de Job Corridor es una película que forjó su propia leyenda. Me gustaría empezar este encuentro citando una frase del psicólogo y pensador suizo Carl Jung. Dice: ciertamente en el pasado no se había tenido en cuenta que el ser humano es un ser doble. Un ser que posee una parte consciente, la cual conoce, y una parte inconsciente de la cual nada sabe y que, sin embargo, no tiene por qué permanecer oculta a los otros. Dice Jung: el ser humano vive como alguien cuya mano no sabe lo que hace la otra. Y creo que ese es el ejemplo más claro, más preciso de lo que sucede con Job Corridor, ¿no? Y con este personaje, John Barrett, que tanto nos apasiona. Esta cita a mí me interesa porque la película de Fuller lo que hace es analizar el proceso de enajenación mental de un individuo que se propone algo anormal, algo extraordinario. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Toda película pendula, oscila entre lo normal y lo anormal. Porque a lo que aspira Barrett, John Barrett es un periodista que lo que quiere es ganar el premio Pulitzer. Digamos que eso es una anormalidad total. Que alguien aspire a trabajar en algún medio importante entra dentro de lo normal. Ahora, aspirar al Pulitzer es algo normal porque supone que Barrett cree que tiene condiciones, que tiene cualidades para algo que es una empresa excepcional. No todos ganan el Pulitzer. Si fuera tan fácil, fuera algo normal ganar un premio, no tendría ningún prestigio el premio. El prestigio del premio es justamente que viene a coronar, en todo caso, hablando de un premio, por supuesto, sin las connotaciones negativas que los premios suelen tener, sobre todo en algunas sociedades como la nuestra. Pero quiero decir, supuestamente el premio da prestigio. Hay un prestigio del premio que está dado porque alguien logró lo imposible o lo anormal, ¿no? Entonces, él quiere ganar el Pulitzer. El Pulitzer es un premio que se instauró a principios del siglo XX, lo instauró un editor de origen judío, justamente, Joseph Pulitzer, para premiar las cualidades, las virtudes, los talentos descomunales en todas las áreas del conocimiento. Bien, para lograr su propósito, Barrett lo que quiere necesita entrar en una institución neuropsiquiátrica, en un manicomio. Ese es el máximo sacrificio que está dispuesto a hacer para obtener el Pulitzer. Es decir, se va a sacrificar por algo anormal. Y ahí entra una discusión muy interesante con su novia, Kathy. Kathy dice: yo me sacrifico para tener una vida normal. ¿De qué trabaja Kathy? Kathy baila ligera de ropas. Me gusta esa expresión, porque es una expresión arcaica. Ligera de ropas. En un club nocturno. También llamado cabaret, ¿no? En un subsuelo, en un sótano, como es el inconsciente, ¿no? En lo más oculto, en lo más subterráneo de los deseos. Podría llamarse ello, el cabaret, ¿no? Pero no se llama, así no sabemos cómo se llama. Lo cierto es que baila allí. Ante la situación que se le presenta con su novio Barrett, que le pide a ella que se sacrifique además por él, vamos a ver por qué, ella le hace una advertencia, la misma advertencia que cierra la película y que la dice el doctor Cristo al final, ¿no? Dice: jugar con la mente es peligroso.
Y él responde de una manera brutal. Le dice: a vos trabajar en un lugar lleno de putas, dice, no te ha influenciado. ¿Por qué van a influenciarme a mí los locos? Los locos como si fuera un colectivo, ¿no? Es decir, los locos. Es decir, no la locura. Alguien que dice la locura, por lo menos distingue matices. Alguien que dice los locos, habla de como decir, los perros, ¿no? Todos responden a las mismas características, aparentemente. Es decir, borra toda individualidad, borra la noción de sujeto. Yo, cuando digo los locos, no estoy hablando de sujetos, estoy hablando de un colectivo que, como puede decir, los lápices, ¿no? Por lo tanto, ya partimos de una base poco sólida para obtener el Pulitzer, digamos, ¿no? Ya Barrett, en mi modesta opinión, ya está descalificado para el Pulitzer, porque está subestimando un conflicto. ¿Cómo va a subestimar el conflicto? ¿Cómo va a subestimar la investigación, además, a la que él se somete? Decir que él tiene un dominio sobre eso ya descalifica el premio, porque entonces para eso vamos a premiar a un hombre que ya de entrada sabe que ganó el partido. Por lo menos que nos haga creer que hay un riesgo ahí. Pero si no hay riesgo, el que no arriesga no gana eso, ¿no? Bueno, ella ganó de entrada, así que no hay problema. Es muy interesante eso, porque acá vamos a partir de una imagen que para mí es la síntesis más perfecta de la locura, según Samuel Fuller, que es esa imagen que ustedes pueden ver, que es un largo corredor, yo corro lo llamo la película, ¿no? Gran profundidad de campo, para la gente que estudia cine, es decir, se puede ver que usa una óptica muy luminosa, un angular, y se ve claramente que a ambos lados del pasillo hay puertas que están cerradas, y que para mí es un poco la representación de lo que es la mente humana. Una serie de puertas y escotillas que a veces cuando se abren, como dice un amigo, nos llevan hacia el peligro, hacia la desesperación, hacia la angustia. Es decir, es mejor no saber a veces. Pero esas puertas tampoco las podemos controlar. Y a veces se abren de manera inesperada. Entonces uno cae o en pozos depresivos, o en angustias, o en euforias que no se sostienen. Bueno, eso es para mí la representación más clara de la locura, porque además, fíjense ustedes que es ese vacío enorme que hay de ese pasillo, y que es un pasillo que se va angostando a medida que uno va entrando hacia el fondo. Cuando más uno se acerca hacia el fondo, el pasillo más se angosta y se vuelve más difuso, ¿no? Pero es profundo, como se supone que es la mente humana. Yo tomo como punto de partida la frase de Jung, que además está decir que me gusta mucho, sobre todo la imagen de la mano que no sabe lo que hace la otra, porque justamente toda la película pendula también sobre la figura, la leyenda de Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la gran obra de Stevenson, Robert Stevenson, trabaja con la idea del doble, es decir, cómo confluyen el bien y el mal en el mismo hombre, ¿no? Es decir, esta imagen de un sujeto descendido, Jekyll y Hyde. Pero Jekyll y Hyde no son dos personas, digamos, o en todo caso son dos personas que conviven dentro de una. Es decir, lo que se rompe es la unidad. Digamos, si concebimos el yo como una unidad, bueno, queda partido al medio, como según dice la leyenda, se partió el árbol, el rayo partió el árbol en el momento en que murió Jung, ¿no? No sé si conocen la historia, pero parece que así fue. Entonces digo, es como si un rayo cayera y partiera, ¿no? Esa unidad. Y, obviamente, Katy lo dice. Dice, temo que esas ideas de Jekyll y Hyde me vuelvan loca, le dice Katy a John Barrett. Y todavía no entramos en el problema de Katy. Ahora bien, yo creo que si la locura puede pensarse como una pérdida, es decir, la pérdida de la razón, aquello que nos constituye tan orgullosamente, sobre todo los occidentales, estamos tan orgullosos de la razón y el racionalismo, que ha hecho cosas muy buenas,
pero que también nos ha llevado y nos ha consumido, ¿no? Nos ha llevado a consumar las hermosas guerras mundiales, las armas químicas, es decir, todo eso que le agradecemos a la razón, que además nos resuelve todos los problemas, porque fuera de la razón no hay nada. O sea, por eso podemos seguir los locos, ¿no? Entonces estamos tan contentos en ese culto que le rendimos a la razón, que la locura nos parece una pérdida de la razón. Artaud decía algo mejor que eso. Decía que es un exceso de lucidez. Y yo pienso que Artaud hizo una gran contribución, mucho más que la de tanto racionalista suelto. Ahora bien, la locura la podemos pensar de dos maneras en esta película. La locura pensada como un fenómeno del lenguaje y la locura concebida como una dislocación del tiempo. Vamos a ver por qué arriesgo estas dos hipótesis. ¿Recuerdan la escena inicial de Jock Corridor? Barrett está en una especie de oficina, puede ser un consultorio también. En realidad es un consultorio, me parece, porque justamente yo mencioné hay un retrato de Jung. Aparecen dos retratos, uno de Jung y otro de Freud, en dos momentos distintos de la película, siempre mirándonos de frente. Bien, estamos haciendo una escena con un psicólogo que lo guía a través de un discurso. Lo que tiene que decir para que el psiquiatra lo acepte, diga: usted se recibió de loco, bienvenido, entró al neuropsiquiátrico. Entonces, hay algo muy interesante, porque él tiene que convencer al psiquiatra de que en verdad está loco, o tiene un serio trastorno mental por lo cual lo tienen que recluir. Es un peligro social. Entonces, es como el actor que tiene que convencernos de un personaje. Por eso digo la locura como un fenómeno del lenguaje, porque en principio, ¿qué va a hacer Barrett para que lo encierren en el neuropsiquiátrico? Tiene que elaborar un discurso y tiene que ser convincente ese discurso. No puedes aparecer y decir que estoy loco. Tiene que crear una ficción. Una ficción que sea creíble. Maurice Blanchot, en el habla analítica, dice que las relaciones entre el psicoanalista y el paciente son mágicas. Y él se remite al comienzo del psicoanálisis, cuando no era una ciencia. Cuando las investigaciones de Freud tenían mucho más que ver para muchos con la superstición. Por eso a mí me causó mucha gracia después lo que pasó con Jung, ¿no? Porque al comienzo creer en la palabra parece que no fuera una superstición, ¿no? O que la palabra cura no es una superstición. Bien, lo interesante es que en el habla analítica dice nuestro amigo Blanchot: todo lo que dice uno, todo lo que hace el otro, médico o paciente, es artimaña, ficción, dice. Por eso está ensayando. ¿Qué está ensayando? Está ensayando una ficción. Una ficción que tiene que convencer. ¿Con qué tema tiene que convencer? El monólogo de Barrett tiene que justamente ser tan anormal como el Pulitzer. Entonces, lo que propone Barrett es nada menos que una escena de incesto con su propia hermana. En realidad, abramos un paréntesis. ¿De dónde sale esa ficción? ¿La elaboran él y el psicólogo? Aparentemente sí, porque tienen toda la respuesta de cómo el psiquiatra va a reaccionar. Fíjense ustedes lo que es esto. El psiquiatra va a reaccionar de tal o cual manera si dice tal o cual palabra. Eso es lo que están ensayando. Quiere decir que evidentemente hay una estructura, un esquema armado que permite pensar entonces en que no hay una espontaneidad del análisis de parte del psiquiatra, sino que el psiquiatra se va a guiar por 3 o 4 boyas o palabras claves que lo van a hacer reaccionar, que lo van a hacer saltar. Y que esas palabras mal dichas o mal empleadas o a destiempo pueden desbaratar el plan. Una vez más, que hay que buscar la escena preexistente. Blanchot nos dice: Freud invita a cada uno a buscar detrás de sí, para encontrar la fuente de toda alteración, un acontecimiento primero, individual, propio de cada historia, una escena, algo importante y perturbador, pero algo que quien lo experimenta no puede ni dominar ni determinar, y con lo que tiene relaciones de insuficiencia. Esto que dice Blanchot en el habla analítica es lo que permite entender entonces la fijación que tiene que Barrett decir cuando haga su discurso con las trenzas de la hermana.
Es decir, esto viene de larga data. Esto no es que empezó un día cualquiera, de hace 2 años. Esto empezó en la infancia, es decir, hay que construir esa escena primera que dice Blanchot, ¿no? Es decir, hay un dispositivo, hay un mecanismo que está hábilmente estudiado. Es decir, hay que retrotraerse al pasado, hay que viajar en el tiempo en busca de ese acontecimiento perturbador, dice Blanchot. No es perturbador que alguien diga que si su hermana no accede a tener relaciones sexuales con él, va a matarla. Bueno, evidentemente, a mí por lo menos me perturbaría un caso así, ¿no? Me dejaría preocupado si un amigo me dijera eso. Bueno, Katy tiene que sacrificarse. La novia de Barrett tiene que ir y denunciar a Barrett diciendo: mi hermano amenazó con matarme si no me acuesto con él. Y Barrett tiene que representar la escena. Tengo mis discrepancias con la actuación ahí, pero bueno, en toda obra de arte, dice nuestro amigo Kundera, tiene que haber algo de incumplido. Y esto, digamos, la actuación, supongo yo que Fuller no podía pagar grandes actores, porque era un director casi independiente. Si hubiera podido pagar grandes actores, seguramente el personaje principal lo hubiera hecho otro, mucho mejor. Pero bueno, es una opinión muy personal, en paréntesis, que hablo. Recuerden que yo vengo del cine y no del psicoanálisis, entonces la parte crítica aparece, aflora. Bien, hay una cosa que es muy interesante en todo esto, y es que a partir de este momento se empieza a dibujar una dicotomía entre la ficción y la realidad. Es decir, Barrett ingresa haciéndose pasar por loco, pero lentamente se empieza a borrar esa frontera que le permite a él diferenciar la ficción de la realidad. ¿Cómo saber si alguien está loco? ¿Cómo reconocer la locura? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Cuál es el signo inequívoco que hace decir esta persona está loca? Bueno, digamos que la representación de la locura que hace Fuller con los actores es una representación que podríamos decir, en cierto modo, es un poco exagerada. Pero como no sabemos tampoco, en definitiva, qué es la locura, ¿desde dónde podemos decir que lo es? Pero bueno, los arquetipos que construye Fuller, cada uno de ellos vive encerrado, enterrado en su propia ficción. En todo caso, estar loco sería, de alguna manera, no distinguir la fantasía de la realidad, ¿no? Eso se puede aproximar un poco más al concepto de locura que está en la película. ¿Por qué? Bueno, porque Pagliacci, el personaje más encantador, el mismo que lo recibe a Barrett y le dice: bueno, no espere que haga una escena de locura, ¿no? Es fantástico, porque ya lo recibe diciéndole: si usted cree que voy a ser el arquetipo del loco, no voy a representar ese papel, ¿no? Lo cual hace poner en guardia al pobre Barrett. Dice: bueno, evidentemente acá hay gente que tiene un grado de lucidez. Stuart es otro personaje maravilloso, porque él tiene su propia ficción. ¿La ficción cuál es? La ficción es la de la guerra civil, donde él es general, ¿no? Y está con los confederados y rinde pleitesías allí. Cada uno de esos personajes tiene su propia ficción. El doctor Boden, por ejemplo, ¿no? El científico que se volvió loco. Otro paradigma, ¿no? La ciencia, el exceso de razón también conduce a la locura, ¿no? Es decir, hay un punto en el cual la locura también deviene de una saturación de la razón, podríamos decir, ¿no? La saturación de la razón provoca locura. ¿Por qué no? Es una muy buena hipótesis. A mí me encanta, siempre me gusta más alguien que se vuelve loco por exceso de razón, digamos, porque en definitiva paga su precio, ¿no? Y está bien que pague su precio, digamos, porque el exceso de razón nos lleva a pensar en esa espiral, en definitiva, que es en la que cae nuestro amigo Barrett. Es una espiral porque parte de un punto y ese punto empieza a incorporar nuevas ficciones, porque él, que creía que iba a ganar el Pulitzer, empieza ya a entrar en la ficción, en el discurso del resto de los internos, y llega un momento en el cual la enajenación, obviamente, aparece por sí misma y ya el actor, digamos, también
el loco podría pensarse como un actor que no puede salir de su papel. Es otra forma también de mencionar la locura. Me gusta esa, porque también está el mito del actor que se creyó Hamlet a punto tal de vivir en su casa junto a una calavera a la que llama Yorick y pensando en que tiene que vengar a su padre, mientras su padre tal vez está roncando en la habitación de al lado, ¿no? Pero me gusta esa idea a mí, del actor que llega a la locura por exceso de inspiración, ¿no? Es decir, en definitiva, de eso se trata. Barrett llega a un punto en el cual ya no distingue cuál es la trama, porque además hay un subtexto y una subtrama que elabora muy bien Samuel Fuller, que transforma esta película en un policial en cierto momento, donde Barrett ya no es un periodista, sino que se transforma en un investigador, que tiene que resolver un crimen. ¿Quién es ese personaje que él busca que ha sido asesinado? Bueno, a eso quería llegar. Esta ficción, digamos, del asesinato, Sloan se llama, no sabemos si es real o no lo que ha pasado ahí. Aparentemente sí, digamos. Hay que dilucidar quién mató a Sloan. Sloan era un interno que aparentemente fue asesinado en la cocina. Toda trama policial empieza por un crimen que hay que descubrir, que hay que develar. Es decir, hay que llegar al centro, hay que descubrir una verdad. Todo aquel que está en un proceso de enajenación mental, evidentemente, si es tratado eficazmente, se supone que se lo intenta llevar hacia lo que se llama la verdad, sacarlo de ese estado y llevarlo a la verdad. Así que se toca lo policial, la trama policial con el proceso mental de Barrett. Sloan ha sido asesinado en la cocina. Bien, lo que hay son 3 testigos. Estos 3 testigos, por casualidad, estaban debajo de la mesa cuando pasó lo que evidentemente apenas llegamos a conocer a través de los hechos. Estaban debajo de la mesa, es decir, estaban ocultos. Una vez más, esta idea de lo subterráneo, ¿no? La imagen de lo subterráneo, de lo oculto, de lo que tiene que aflorar, lo que tiene que emerger, ¿no? Estaban debajo de la mesa y lo que vieron aparentemente es a alguien con pantalón blanco. Los pantalones blancos indican evidentemente que fue un celador, aparentemente. Ahí sería bueno pensar en Foucault, ¿no? Es decir, cómo en definitiva el manicomio y la cárcel se transforman en 2 lugares abominables donde lo que se hace es castigar, fundamentalmente reprimir y castigar. En el caso, yo además agregaría ahora el geriátrico, ¿no? Lo que no queremos ver de sociedad, ¿no? No queremos ver la gente que está enajenada mentalmente y no queremos ver la gente que ya ha cumplido una excesiva mayoría de edad para esta sociedad y entonces se transforman en una molestia. Entonces los encerramos. Todo lo que es una molestia uno lo encierra. En el caso de la cárcel podemos decir, bueno, está bien, ahí hay una cuestión lógica, ¿no? Evidentemente alguien que mata o que roba tiene que estar en la cárcel, pero tiene que estar en la cárcel, pues no tiene por qué ser asesinado en la cárcel, ni torturado en la cárcel, ¿no? Se supone que no debería ser una institución donde la violencia impere. Bueno, el manicomio con los electroshock, Barrett es una víctima del electroshock, como fue una víctima nuestro amigo Antonin Artaud, al que siempre traemos aquí, y tantos otros, nos hablan de que evidentemente el plan no es curar a la gente. No solamente el plan no es curar a la gente, sino que además hay todo un negocio que hace años que se viene denunciando de la psiquiatría y que es un negocio que está claramente organizado con los laboratorios, por lo cual siempre hay que inventar nuevos medicamentos y para eso hay que descubrir nuevos trastornos, digamos, ¿no? Es muy bueno, muy creativo eso, digamos, ¿no? Siempre y cuando uno no le toque. Pero bueno, Sloan ha sido asesinado. ¿Por qué? La hipótesis es que el doctor Cristo, recordemos que los celadores y los psiquiatras, ¿hay algún psiquiatra acá en la sala? ¿No? Bueno. Tal vez por la afición a su trabajo, por la excesiva afición a su trabajo, a veces
no sé cómo decirlo, ¿no? Pero adquieren algunas mañas, ¿no? De los internos. Y a veces están peor que los internos. Entonces el doctor Cristo aparentemente ha tenido algunas relaciones sexuales con mujeres que están internas ahí, que son internas del manicomio, y Sloan lo ha descubierto. Entonces, en esa ficción, fíjense ustedes la trama sexual, que interesante, porque un grupo de infómanas después lo va a atacar a Barrett. Entonces, el doctor Cristo mandó matar a Sloan para que no hable. ¿Con quién va a hablar Sloan? Buena pregunta, ¿no? ¿A quién va a ¿Quién le va a hacer caso a Sloan si Sloan está loco? Lo interesante es que la locura en la película se retroalimenta a través de esto que yo decía como fenómeno del lenguaje. Cuando digo un fenómeno del lenguaje, no digo que es un fenómeno de la palabra únicamente, ¿eh? El área analítica de Blanchot nos guía a través de la palabra. Cuando digo del lenguaje, digo que la locura es un fenómeno del lenguaje porque el lenguaje va más allá de la palabra. Hay un lenguaje no verbal también. Que, por ejemplo, alguien se ponga a cantar ópera en un lugar donde están durmiendo, podríamos decir que es un gesto de locura. Pagliacci empieza a cantar, y es muy interesante porque canta Fígaro, ¿no? Fígaro sí, Fígaro no. Es tremendo porque elige además una melodía que musicalmente podríamos decir trabaja con una figura muy conocida por los músicos, que es la repetición sistemática de una misma célula melódica, ¿no? Lo que se llama ostinato. Ostinato, obstinación, obsesión, obcecación, lo que ustedes quieran, es esa melodía pegadiza del Fígaro que canta y canta, y que es una melodía circular. Como circular y en espiral es la locura que va volviendo en un laberinto cada vez mayor a Barrett, ¿no? Es muy buena la pregunta sobre Sloan, porque a Sloan nunca lo vemos, no hay ningún flashback, los testimonios son testimonios orales, nunca pone la cámara Führer en el punto de vista de los internos que hablan, porque en realidad poner la cámara en ese lugar sería mostrar las piernas del asesino, en realidad, porque no vemos su rostro. Y en un policial siempre hay algo que ocultar, la evidencia más importante hay que ocultarla para sostener intriga hasta el final. Entonces, lo que hace avanzar a la película es el afán de Barrett de llegar a la verdad. Él quiere saber quién fue el asesino de Sloan. ¿Alcanza eso para ganar el Pulitzer? Me parece que no. Es decir, no alcanza. Es decir, de entrada ya no tiene ni siquiera un objetivo definido, de una coartada definida, Barrett, por lo cual podemos pensar que ya hay un proceso de enajenación y de alienación mental que lo lleva a tomar esa decisión de ir al neuropsiquiátrico. Algo que atrae de eso, evidentemente, que va más allá del Pulitzer. Y el Pulitzer parece ser más una excusa que otra cosa. Siempre dicen los grandes maestros de la dramaturgia que hay que encontrar, hablando del teatro épico, no del teatro épico cristiano, sino del teatro épico clásico, la falla moral del héroe. ¿Cuál es la falla moral del héroe? Bueno, en el caso de Coriolano, en Shakespeare, el orgullo lo hace caer. A Ricardo III, la ambición. Bueno, de alguna manera, la falla moral de Barrett es esa especie de ambición y vanidad que le hace pensar que es un ser excepcional, que no es un periodista del montón, que él es excepcional y por eso merece el Pulitzer. Es un punto muy interesante porque de entrada, cuando llega allá, el guardia empieza a gastarlo, a hacerle la broma, a tomarlo por lo que para él es, ¿no? Una especie de mequetrefe. De hecho, le dice Barrett en un momento le dice a uno de los guardias: ¿pero por qué me trata así este hombre? Y entonces dice algo maravilloso el otro celador, dice algo fantástico, dice: bueno, él se pone así porque es la impotencia de no poder curarlos, o sea, porque no los puede curar, los maltrata, vendría a ser la hipótesis, ¿no? Los despersonaliza, dejan de ser personas. Es lo que de alguna manera, y salvando las distancias,
dice Hannah Arendt, ¿no? Cuando se refiere a la banalidad del mal, y se refiere a Eichmann, no son personas, no se asumen como personas, porque una persona, lo que caracteriza a una persona, es su conciencia crítica, que le permite distinguir el bien del mal. Eichmann no distingue el bien del mal, entonces no es una persona. Bueno, eso es maravilloso, eso sí que es para el Pulitzer, digamos, ¿no? Toda la obra de Hannah Arendt es para el Pulitzer, no la del pobre Barrett, que evidentemente no solamente no se lleva el Pulitzer, sino que además termina muy mal. Bien, acá hay una cosa interesante. Todo lo que sabemos de los internos lo sabemos a partir de lo que dicen, de lo que hablan. Es decir, que es la palabra la que representa la locura en toda la película. Entonces, este primer elemento que yo quería mencionar y que tiene que ver con cómo la película se transforma gradualmente en un policial, sin dejar de ser un alegato contra la locura o sobre la locura, nos da paso al segundo punto que yo quería tratar en este encuentro y que yo definí como la locura a partir de la dislocación del tiempo. ¿Por qué dislocación del tiempo? Digamos que, de alguna manera, si alguien crea su propia ficción, también se pone al margen del tiempo. Alguien que tiene un problema mental, que sufre de alienación o de enajenación mental, si, como dijimos antes, es alguien que no puede salir de una trama que se ha construido y queda prisionero, por eso yo trabajé con la figura del espiral, ¿no? Queda prisionero, aprisionado, ¿no? en la jaula, en el laberinto de su locura, también empieza a sufrir alteraciones y dislocaciones temporales. Yo creo que una buena manera de definir la locura es pensar en aquellas personas que están fuera del tiempo. Aquel que está fuera del tiempo, fíjense ustedes lo que pasa con las personas seniles, ¿no? Un síntoma de senilidad muy abundante, digo abundante porque abunda de manera trágica, es referir siempre cosas del pasado. Todo el tiempo es el pasado, viven en el pasado. Es decir, en los casos más graves, envejecer significa vivir en el pasado, estar fuera del tiempo. Envejecer es estar fuera del tiempo en algunos casos, en los casos que avanzan lentamente hacia la senilidad, ¿no? Entonces, ya no están en su tiempo, sienten que han sido expulsados del tiempo. No hace falta llegar a hacer un proceso mental agudo para eso. Pueden ser perfectamente, entre comillas, normales, ya que la película no nos lleva a esta dicotomía normal-anormal. Pero sienten que son extranjeros de su tiempo, de su época, que han sido expulsados del tiempo, ¿no? Entonces viven el tiempo, el presente, como un castigo, porque privados del futuro, el futuro ya lo han anulado, porque alguien que se decreta viejo es alguien que ya anuló el futuro. Nadie se puede decretar viejo pensando todavía en el futuro, porque hay una contradicción enorme entre eso, entre creerse viejo y pensar en el futuro. Si uno se cree viejo porque ya el futuro no existe, lo que existe es el pasado, y uno es viejo por eso, porque lo que trae es el pasado y lo quiere vivir en el presente, cosa que es imposible. Mientras que el joven generalmente vive ansioso por el futuro y entonces pierde de vista el presente, ¿no? Que es el único tiempo en el que vivimos. Como dijo uno de los grandes pensadores de la humanidad, que fue Krishnamurti, le preguntan, bueno, maestro, ¿qué es el tiempo? Y Krishnamurti agarra un hilo y lo pasa por su dedo índice y dice, es esto. ¿Qué pregunta el periodista? El eterno presente. El eterno presente, eso es maravilloso. Eterno presente, claro, porque cuando pienso en el pasado, lo estoy trayendo al presente. No estoy en el pasado, estoy en el presente. Y cuando pienso en el futuro, sigo estando en el presente. Es decir, no hay otro tiempo que el presente. Sin embargo, los tres personajes que vamos a mencionar ahora y que están vinculados con la trama de Sloan están fuera de su tiempo.
fuera de su época. Y vamos a explicar por qué. El primer testigo es Stuart, ¿no? Barrett tiene que hablar con Stuart, que lo vemos comiendo con un sombrero que remite ¿a qué? Al pasado directamente. Stuart vive en el pasado, porque Stuart vive añorando un pasado que no conoció además. Eso es lo maravilloso, por eso lo queremos a Stuart, porque Stuart admira un pasado que no conoció. Es la guerra civil. Fíjense ustedes cómo la película ahora empieza otro eje, el eje de la violencia, en Fuller, ¿no? Añora la guerra civil, la guerra de la secesión, tiene un mapa donde él está como jugando a los soldaditos, de alguna manera, urdiendo estrategias, el sur contra el norte, ¿no? Lo de arriba y lo de abajo, lo normal y lo anormal, la conciencia y lo inconsciente, es decir, las polaridades. Bien, él quiere ansiosamente ganar la guerra, pero no está en guerra, no existe la guerra, es una ficción. El loco, digamos, Stuart, se define como un sujeto que vive en un tiempo que no le pertenece y en una sociedad que no le pertenece, porque no la conoció, que es una sociedad de 100 años antes. La película es del 63, 1963, el año que matan a Kennedy, digamos, de paso, el año en el que empiezan las grandes disputas, que después vamos a ver con el segundo personaje. Stuart, porque la película también trabaja con una subtrama interesante, que es la de los blancos y los negros y blancos, otra vez esas dos polaridades. ¿Y qué otra cosa fue la guerra de la secesión? Sino una guerra para justamente imponerse el norte al sur, el sur al norte, el problema de la esclavitud, Lincoln en el medio, presidente asesinado, como fue asesinado Kennedy 100 años después, ¿no? Bien, Stuart imagina, y esta es una cosa que es genial, que es una genialidad de Samuel Fuller. Estos tres personajes, cuando imaginan algo, lo hacen en colores. La vida de ellos es en blanco y negro, pero imaginan en colores. Ojo con este detalle. Es un detalle maravilloso, porque aparece todo el imaginario de Stuart desplegado ahí en Technicolor, mientras lo que quiere saber Barrett es un nombre. A Barrett no le interesa la ficción de Stuart, pero Stuart lo arrastra y lo mete en su ficción. Vamos a jugar mi juego. Yo después voy a decir lo que tengo que decir, pero ahora vamos a jugar mi juego. Y Barrett tiene que jugar el juego de Stuart. Bien. Este es un punto interesante porque además Stuart de alguna manera desprecia su propia realidad. ¿Cuál es la realidad de Stuart? Stuart viene de una familia de granjeros. Es decir, tranquilamente Stuart podría haber trabajado en las plantaciones en la época de la guerra de la secesión, sin ser negro, sin ser esclavo, pero probablemente Stuart jamás hubiera sido un soldado del general Lee. Por eso él se considera el general Stuart, no se hace llamar general Stuart, marcha, ¿no? Y lo mete al otro en un tiempo y en una realidad que no le pertenece. Pero además, también Barrett se cree que es el general Barrett de alguna manera, porque si no, no aspiraría al Pulitzer, ¿no? Entonces, esa megalomanía de Stuart se construye a partir de un imaginario hacia el cual va toda su libido, que es la guerra civil norteamericana. El otro personaje, el otro testigo, es Trent. Trent a mí me parece que es maravilloso, porque cuando la voz en off de Barrett lo describe como el único estudiante negro de la universidad, pero por otro lado, Trent se imagina miembro del Ku Klux Klan. Trent es negro, digamos, pero él se imagina miembro del Ku Klux Klan, y en un momento dentro de esa ficción, para que veamos la escena, que es tremenda, se para y grita
cuando ve a otro interno, negro, dice: se quiere casar con mi hija, a él, y salen todos corriendo, y además hace un discurso que es el discurso del líder, que ¿qué es lo que dice? Este país está como está porque hay negros que quieren su igualdad con nosotros, este país está como está porque hay granjeros pobres. Ya se conocemos el discurso de la derecha, que es un discurso que no ha perdido vigencia, lamentablemente. No ha perdido vigencia y se escucha muy frecuentemente todos los días, y todos hemos viajado alguna vez en un taxi y lo hemos escuchado. Digamos que Trent quiere quemar a los negros. Detalle: Trent no solamente es negro, sino que además, cuando sueña en colores, sueña con un diente mágico que podría hacer cambiar su color de piel. Digamos que de alguna manera Trent es un precursor de Michael Jackson. Trent desprecia su propia condición, como Stuart desprecia su propia condición, porque Stuart no quiere ser granjero, quiere ser el general Stuart. Y Trent no quiere ser negro, quiere ser blanco. En un momento donde en los Estados Unidos se estaba discutiendo muy fuertemente esto, y 5 años después de esta película, lamentablemente, asesinan a Martin Luther King, digamos, ¿no? Y recordemos también la muerte de Malcolm X, y recordemos también toda la acción civil de quienes quisieron la igualdad y no la lograron, ¿no? Y no lo lograron hasta hoy, que tienen un presidente que podría reaccionar tranquilamente como Trent. Yo creo que se parece bastante a Trent. Bien, la triple K del Ku Klux Klan que pretende Trent, obviamente lo hubiera eliminado al propio Trent, ¿no? Es decir, que es maravilloso, porque ni Stuart hubiera sido lo que quiso ser, ni Trent hubiera pertenecido al Ku Klux Klan, ¿no? Lo que quiere decir que ya de antemano ese grado de alienación o de enajenación hace pensar en alguien que ya no se reconoce a sí mismo. Y esto también vamos a ver después por qué es así. El tercer personaje es el que a mí particularmente más me gusta de los 3 testigos, que es el doctor Bowden. El doctor Bowden es maravilloso, porque el doctor Bowden participó de la construcción, con Oppenheimer, como suponemos, ¿no? de la bomba atómica, ¿sí? De la bomba nuclear. Quedó loco, aparentemente, porque le ordenaron trabajar sobre armamento nuclear. Es decir, es curioso esto, ¿no? Porque ya había tenido su experiencia, ¿eh? Y entonces de repente Bowden, el doctor Bowden, pasa a tener la mente de un chico de 6 años. Esto es genial, digamos, ¿no? Porque la edad estimativa de su cerebro es un chico de 6 años. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Bowden? Bowden es el más maravilloso porque Bowden no tiene violencia. Bowden viene de la violencia, verdadera violencia, porque había sido un científico. Si es que creemos, tenemos que creer, para esto tenemos que creer la referencia que da Barrett, ¿no? Fue un científico reconocido, el exceso de razón, por eso yo celebro al doctor Bowden, porque es el exceso de cartesianismo lo lleva, lo consume en su propia hoguera, ¿no? Entonces termina dibujando. Es unos dibujos muy bonitos, de un chico de 6 años, y hay una escena que es maravillosa con Barrett. Vamos a jugar, ¿no? Entonces Barrett quiere saber, siempre se interroga, porque quiere saber el nombre del asesino de Snowden. ¿Quién mató a Snowden? Bueno, entonces los interroga. Y los interroga, y Bowden hace un dibujo. ¿Qué hace un dibujo? Empieza a dibujar a Barrett, un retrato de Barrett. Nunca vemos el dibujo. Pero cuando Barrett ve el dibujo, grita desesperado: ese no soy yo, ese no soy yo. Y se lo llevan. Sí, ya la perturbación mental de Barrett, evidentemente, llega a su extremo. Se lo llevan, ¿y qué es lo que dice el doctor Bowden? Genial. Responde como un artista. Dice: discúlpeme, yo solamente dibujo lo que veo. Yo dibujo lo que veo. Ahora, ¿qué es lo que dibujó Bowden y vio Barrett para reaccionar de esa manera? No era un simple dibujo, evidentemente.
Evidentemente, lo que vio Boden no le gustó a Barrett, porque Boden vio lo que Barrett ha querido negar y reprimir durante todo el tiempo, que es su estado mental alterado, su esquizofrenia galopante, digamos, y galopada, además, ¿no? Es decir, la fisura, la fricción, la ficción del pobre Barrett, que evidentemente llega a su punto culminante cuando ya no reconoce a Katy, su propia novia, que intenta besarlo. De paso, digamos que Katy es bonita, digamos. Digamos, Barrett ha tenido además de una mujer que se sacrifica por él, una mujer puede tener varios candidatos y olvidarse de Barrett, digamos, ¿no? Porque es una mujer bonita y es una mujer, digamos, inteligente, la más inteligente de todos ahí, porque es la que de entrada sabe que esto va a salir mal, digamos, y le niegan esa inteligencia porque la prejuzgan, obviamente. Y no la besa porque ya construyó la ficción de que es su hermana y no puede salir de ahí, digamos. Ojo que es una escena ambigua, porque también podríamos decir, bueno, no la quiere besar porque si la besa todos se pueden dar cuenta de que la ficción, de que es una ficción, digamos, ¿no? Es decir, que lo que ha construido él es un artificio. Pero bueno, digámoslo también, al no besarla, aparece allí claramente la imagen de que no la reconoce. Y hay otra cosa todavía peor, porque esa imaginación de Stuart que empieza a perturbarlo, lo lleva a algo que a mí me interesa mucho comentar. Al comienzo de la película, Katy dice una frase que a mí me encanta. Cuando le grita Barrett, fuera de sí, vuelve al sótano, le dice Barrett. Y los sueños que tiene Barrett en el neuropsiquiátrico son con Katy, que aparece y lo excita sexualmente, vuelve al sótano. El sótano, digamos, hoy hablábamos con los chicos en la facultad de los actos de habla de John Searle, los actos elocutivo, ilocutivo y perlocutivo, ¿no? Es decir, elocutivo es lo denotado, ilocutivo es lo connotado y perlocutivo es lo que quiero lograr con el discurso. Digamos que desde el punto de vista de lo denotado, vuelve al sótano, se entiende que en realidad tiene una connotación muy fuerte. El sótano es otra cosa, el sótano es lo que está debajo de la mesa, lo soterrado, lo oculto, lo que autorizadamente los psicoanalistas llaman el ello. Yo lo digo con cierto pudor porque yo no vengo de ese campo, ¿no? Entonces, ¿qué le responde ella? Le responde lo genial. Responde: Hamlet es cosa de Freud, no tuya. Hamlet en realidad es cosa de Shakespeare, no de Freud. En todo caso, el Dr. Jones fue el que estudió Hamlet. Y justamente basado en el Dr. Jones, es que Laurence Olivier hace su representación de Hamlet. Ahora, esto dicho así, pasa sin pena ni gloria. Yo voy a detener un segundo en esto. ¿Qué es lo que le interesaba al Dr. Jones de Hamlet? Bueno, está cantado. Le interesaba el tema del incesto. ¿Qué pasa en Hamlet? Pasa que el rey Claudio mata al rey Hamlet, su hermano, y se casa con Gertrudis, es decir, su cuñada. Pero además, si recuerdan la escena de Laurence Olivier con su madre, la escena en la cual después mata a Polonio, que está detrás del tapiz, ¿no? Una muerte muy sexual la de Polonio, pobre, ¿no? Porque lo atraviesa con la espada. Lo mata y cae Polonio, ¿no? Esa escena es una escena muy fuerte porque es la madre y el hijo. Sin embargo, hay una energía sexual puesta, hay una pulsión sexual muy fuerte. Eso viene del estudio del Dr. Jones. Jones estudia a Hamlet a partir del incesto. Cuando dice Hamlet es cosa de Freud, no tuya, ¿con qué está jugando? ¿Con qué está fantaseando nuestro amigo Barrett? Una trama incestuosa. No solamente eso. ¿Qué tiene que hacer Hamlet? Representar un papel.
Un papel que termina fagocitándolo y llevándolo a la muerte, ¿no? Sí. También Hamlet, de alguna manera, cede a la locura a partir de esta ficción a la que tiene que exponerse. ¿Recuerdan la escena en la que se encuentra con Polonio? Y para fingirse loco, empieza a leer un libro. Entonces, cuando Polonio le pregunta, mi señor, ¿qué está leyendo? Y él dice, palabras, 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 ¿no? Y como Polonio sigue importunándolo, empieza a hacer una descripción de Polonio, y Polonio piensa que Hamlet está loco. Hamlet empieza a dibujar la locura, pero la locura termina por comérselo a él. Digamos que este sujeto escindido, dividido, este Jekyll y Hyde, es el punto medular, me parece a mí, de la película. Y fíjense ustedes, ¿cuándo nos damos cuenta que Barrett está loco? Cuando empieza a imaginar en colores. Mejor dicho, cuando nos metemos en la cabeza de Barrett y vemos un mundo en colores, porque toda la película es en blanco y negro. Y además sabemos que ha enloquecido con otra imagen maravillosa de St. Fuller, cuando ese pasillo, el corredor, al que llaman la calle del deseo, fíjense ustedes, solamente los buenos, los entornos buenos tienen, es un premio la calle esa, digamos, el corredor es un premio para los buenos. Cuando se desata la tormenta y llueve, es decir, cuando el corredor ya deja de ser un corredor, cuando justamente puede llover a cántaros debajo de un techo, es cuando está loco nuestro amigo Barrett. Es decir, cuando puede llover debajo de un techo como si fuera intemperie, y cuando esa agua empieza a caer sobre lo profundo y empieza a inundar lo profundo, eso es la locura también, vista por un artista genial como St. Fuller, ¿no? Hay un detalle de esta película que me parece que después pasó a otra muy conocida de Milo Forman, que se llama Atrapados sin salida. Fíjense ustedes, un personaje se cree loco, inventa la locura, parodia la locura como Barrett para alcanzar el podio y termina loco.